Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, reflexión sobre la Virgen de Fátima. Me apoyo en el libro La Virgen de Fátima, séptima edición, por el Padre C. Bartas. Un maravilloso reportaje de lo sobrenatural, séptima edición, colección Patmos. Hemos visto que después de las apariciones, y bien los niños llegaron a madurez espiritual realmente extraordinaria, pero la Virgen les había dicho de ofrecer sacrificios para la conversión de los pecadores, y estos sacrificios llegaron a pesar suyo. Esos niños fueron perseguidos por la ayudante del alcalde, Lucía especialmente fue perseguida, menospreciada por su madre, especialmente burlada por sus hermanos. Y también hubo la frialdad del párroco. Es normal, al inicio no sabía realmente qué era, entonces tenía que ser prudente, pero también lo hizo sufrir. Y también hubo el odio de los malos. Los pequeños videntes eran los primeros sorprendidos al ver llegar tanta gente ahí donde la señora se les había aparecido, pero no se sentían alegres por ello, no por orgullo, pues ese sentimiento parecía serles completamente ajeno, sino por amor hacia la hermosa amiga llegada del cielo. Por eso sufrían de manera extraña cuando ante ellos se trataba de criticar o ridiculizar la aparición, incluso cuando blasfemaban. Algunos días después de terminadas las apariciones, se produjo un penoso incidente que les entristeció. Hemos mencionado el altar erigido en el lugar de las apariciones por la señora Carreira. Ahí la piedad y el agradecimiento de los peregrinos había dejado numerosos exvotos y objetos diversos. Sabiendo que las autoridades gubernamentales dejaban hacer, quizás animados por el gobernador del distrito de Santarém, una partida de pueblos de esta ciudad llegaron una noche en automóvil para llevarse todas aquellas muestras de piedad popular hacia María. Destruyeron el pórtico, se llevaron la mesa y todo cuanto había en aquel santuario provisional, hasta quisieron cortar la encina verde de las apariciones y llevársela arrastrando detrás del coche. Tan pronto como fue de día, la noticia del atentado llegó a Aljustrel, lugar donde vivían los niños. Lucía quiso ir al lugar para ver lo sucedido con sus propios ojos. ¿Cuál no fue su alegría al ver que aquellos desgraciados se habían equivocado y arrancaron y se llevaron árbol vecino, en lugar del verdadero, que por otra parte solo era un arbusto que se alzaba a pocos pies del suelo? Mientras Lucía en cuadrilla en Fátima oraba para que Dios perdonara a aquellos bandidos y los convirtiera, estos organizaban en las calles de Santarém una procesión sacrílega. Mira cómo el diablo trabaja. Con manifestaciones carnavalescas paseaban por las calles de la ciudad los objetos robados y arrebatados a la alcoba. Los creyentes que asistieron al espectáculo se indignaron, pero no se atrevieron a protestar contra las bromas groseras que herían sus piadosos sentimientos, porque sabían que detrás de estas bandas impías estaban las autoridades oficiales del distrito, gozosas de ver a aquellos hombres libres, entre comillas, yugular en el mismo momento de nacer esta conjuración bien urdida para despertar la fe, decían. Y bien, se equivocaron totalmente esta gente, estos anticristianos. La fe se despertó en Fátima, y todavía siento que 3 años después, si bien son realmente centenares de miles, hasta millones que van ahí visitar la Virgen, hasta musulmanes de Irán, por ejemplo, que van hasta allí visitarla, ¿no? Entonces ahí los hombres piensan, pero Dios tiene la última palabra.
Unos días después sufrieron el saber que con un congreso de propaganda y protesta contra las agitaciones clericales debía tener lugar en la misma Fátima a causa de las apariciones de la cobadiría el domingo 1 de diciembre. La masonería lo había organizado con apoyo del gobierno, que estaba en manos de los masones. Por eso los católicos no deben votar por candidatos que no sean francamente y públicamente católicos. Cuando dan su voto a gente anticristiana o gente de estas cosas, después hacen leyes que van contra nosotros. La masonería había organizado este apoyo, este congreso con apoyo del gobierno, que estaba en su mano de hecho. Gracias a la previsión del párroco y al buen espíritu de sus feligreses, la manifestación hostil sirvió para confusión de los escasos congresistas. Panfletos odiosos distribuidos en todas las casas de la región convocaban a todos amigos de la libertad. Mire cómo se esconden de estas palabras bonitas. El que está en el horror no está libre. El que está en el horror no está libre. ¿Y la libertad de qué? El cristianismo nos dio realmente la libertad verdadera. Y el que también está en pecado no está libre. Está esclavo de sus vicios y pecados. Entonces convocaban a la gente a este congreso y distribuían esos folletos a la hora de la salida de la misa mayor. Mira, un católico no debe recibir propaganda hostil a su religión. ¿Por qué? Porque si recibe los apoya, en cierto modo. Y van a decir, hemos recibido tantas cosas. No recibir, aunque sea por cortesía, esto no es normal. Uno católico, por ejemplo, nunca recibe folletos, revistas protestantes de cualquier secta que sea. ¿Por qué? Porque tiene cosas que no son correctas. Es una mezcla, cosas buenas robadas en la Biblia y falsas de su cosecha. Entonces van a distribuir todas esas cosas. Se reunieron una media docena en la plaza de la iglesia. Un solo vecino de la parroquia les esperaba. El alcalde, que sin duda se creyó obligado a ello por su representación oficial. Mire, el párroco había avisado a la población que la misa dominical tendría lugar en la capilla de Nuestra Señora de la Ortiga, y todo el mundo había obedecido. Decepcionados, los manifestantes se dirigieron hacia la cobadiría, hasta donde la aparición de Fátima. Hay un campesino de Lomba de Agua les había preparado una espléndida recepción. Delante de la encina verde les esperaba una buena cantidad de paja y de heno amontonados. Además, todos los asnos que ese hombre había podido reunir fueron atados a los árboles, y en el momento en que los discursos iban a comenzar, se les arregló para que todos comenzaran a rebuznar a la vez. Bien hecho, católico inteligente. Una pequeña guerra que empieza. Acabado el concierto, un orador comenzó a hablar, pero algunos habitantes de los lugares próximos que volvían de la misa se habían escondido entre los arbustos cercanos, comenzaron a gritar, y por todas partes comenzó a escuchar «¡Viva Jesús! ¡Viva María!», que respondían a las blasfemias del que había secuestrado a los niños de este ayudante del alcalde, ¿no? Sin embargo, los diarios llamados liberales insistían en una amplia e intensa campaña contra Fátima. Las visiones, los prodigios eran debidos a los manejos de la reacción, decían. Lucía, Francisco, Jacinta eran muchachos bien adiestrados por el clericalismo que agonizaba y que era necesario destruir por completo. Pobre gente. Así, esta gente que pierde la fe, cómo hace daño a sí mismo y a los demás. Las autoridades del distrito y del municipio se honraban sosteniendo estas ideas avanzadas, entre comillas, a la muerte, a la apostasía, y anunciaban que si esas manifestaciones religiosas no cesaban, se harían necesarias severas reprensiones. ¿Y con qué derecho? Ellos que son ni siquiera 1% del pueblo. Los pobres campesinos del Aljustrel, en medio de todo este tumulto, perdían literalmente la cabeza y llegaban a odiar casi a los niños por haber turbado la calma secular de aquel rincón de la montaña. Pero no es culpa de ellos, pobres niños. Pero ellos tres,
Lucía, Francisco y Jacinta, al descubrir el odio de los malos, se aplicaban a realizar con más fervor su programa de penitencia y su gran angustia íntima de no responder con bastante generosidad a lo que de ellos esperaba la celeste visitante. Torturaba todavía más su pobre corazón. Hubo también gente caritativa. Hemos visto que entre aquellos que acudían a interrogar a los videntes, había sacerdotes que a veces se mostraban escépticos y burlones. Se comprendían que la Virgen hubiera elegido, no comprendían que la Virgen hubiera elegido como confidentes a unos niños tan pequeños, tan ignorantes. Es decir, la sabiduría humana. Además, en estos primeros tiempos, el misterio de Fátima no se manifestaba en el esplendor luminoso con que ahora lo conocemos, y esos espíritus cultivados podían encontrar en él numerosos puntos oscuros. No hay duda alguna de que la providencia no quiso una adhesión súbita y general del clero, con el fin de que no se pudiese decir que Fátima era una invención de los curas. Respetuosos con el sacerdocio, como eran nuestros pastores, sentían ante las burlas de los sacerdotes una gran pena. Cuando nos encontrábamos en presencia de un sacerdote, dice Lucía, nos preguntábamos para ofrecer a Dios uno de nuestros más grandes sacrificios. Nos preparábamos a ofrecer uno de los más grandes sacrificios. Durante el periodo de las apariciones fueron raros los eclesiásticos que atrevieron a mezclarse con la muchedumbre de cobardía. Sin embargo, muchos fueron allí y se convencieron. Cuando la última aparición, un sacerdote que pasó la noche en el campo esperaba con impaciencia la hora del milagro anunciado. Cuando llegaron los niños, preguntó a Lucía a qué hora llegaría la señora. Después, cuando dieron las campanadas de mediodía, no dejaba de mirar su reloj, diciendo a los niños, ya ha pasado la hora, todo está bien, todo esto son historias, ilusiones. Al fin Lucía, molesta, le respondió, quien quiera marcharse que se vaya, y yo me quedo. Pero después rectificó sus prevenciones, como todos aquellos que estaban ahí, si las habían tenido. Pero precisamente eran aquellos que no habían querido ir el día 13, los que acudían después a importunar con preguntas, algunas veces penosas, a los pequeños videntes. Sin embargo, podríamos citar a algunos que desde este momento creyeron en una manifestación de lo alto y no aprobaban la reserva excesiva del párroco de Fátima. Y hubo sacerdote que no temía arrostrar los reproches del párroco Ferreira, presidiendo el rosario en la cova e incluso dirigiendo la palabra a los fieles ahí reunidos. Entonces uno está en favor, otro en contra. Eran muchos los que sostenían con sus consejos y su valor a los pequeños mensajeros del Reino del Cielo, y era en efecto conveniente que en el camino penoso que ellos tenían que recorrer, la celestial amiga pusiera algunos sacerdotes caritativos que se compadecieran de sus almas. Conocemos ya al buen Padre Cruz, aquel que había intercedido ante el párroco Pena para que admitiera a la Santa Comunión a Lucía 3 años antes. Habiendo oído en Lisboa hablar de la aparición de Fátima, llegó a la capital para informarse sobre los acontecimientos de labios de los mismos videntes. Después de haber hablado mucho tiempo con ellos, les pidió que le acompañaran hasta la cova de Iría para enseñarle el lugar exacto en el que se había aparecido la Santísima Virgen. Lucía y Jacinta fueron con él, caminaban a la derecha, a la izquierda del pequeño asno sobre el que montaba el sacerdote, que alzaba tan poco que las piernas de éste rozaban el suelo. Así les enseñó oraciones jaculatorias que no olvidarán nunca. Oh Jesús mío, os amo. Dulce corazón de María, sé mi salvación. La primera de ellas gustaba sobre todo a Jacinta, que la repetía sin cesar con toda la efusión de su corazón. Otro sacerdote, después de haberles interrogado largamente, les dio antes de separarse de ellos un excelente consejo. Hijos míos, debéis amar mucho a nuestro Señor por tantas gracias y bondades
como os ha concedido. Lucía retuvo estas palabras y repetía habitualmente: Dios mío, os amo en agradecimiento de las gracias que me habéis concedido. Enseñó esta fórmula a sus primos y de cuando en cuando interrumpían sus juegos para repetirla. Si se olvidaban, Jacinta no dejaba de recordar la resolución adoptada. ¿Habéis recordado decir a nuestro Señor que le amamos mucho por las gracias que nos ha concedido? Después de la tercera aparición, 2 sacerdotes llegados a Fátima para interrogar a los niños les habían hablado en términos calorosos del soberano pontífice, de sus grandes responsabilidades y del deber de orar para él. Desde entonces el Santo Padre estaba en el primer plano del pensamiento y del amor de los 3 niños, tanto más cuanto que las palabras de los sacerdotes concertaban con ciertos datos del secreto y con ciertas visiones particulares de Jacinta. Adoptaron la costumbre de añadir, y por el Santo Padre, a sus fórmulas de ofrecimiento de los sacrificios. Y nosotros hemos oído hablar a Francisco en la prisión de Urem que no había de olvidar esta intención: rezar por todos y especialmente por el Santo Padre, por el Papa. Al final del rosario decían las 3 Aves Marías por el Papa, y Jacinta no dejaba nunca de añadir: si yo pudiera ver al Santo Padre, viene tanta gente, el Santo Padre no viene nunca. Se imaginaba sin duda que al Papa le era fácil viajar por los países cristianos. El párroco de Fátima un día expuso la suposición de que Lucía podría ser llamada a Roma para ser interrogada por los cardinales y quizás por su santidad. Al saber eso, la niña dio palmas de alegría y dijo a sus primos: ¡qué dicha! Voy a ver al Santo Padre. Y los otros pequeños tristes: nosotros no iremos, ofreceremos ese sacrificio a nuestro Señor por el Papa. El sacerdote que supuso un mayor apoyo para nuestros amigos en sus dificultades fue el abate Faustino José Ferreira, párroco de Olival y arcipreste del distrito de Urem. Ya ha muerto, pero toda la región sigue hablando de él como de un santo. Animados por un gran celo por la gloria de Dios, era muy devoto de la Virgen y de las almas del purgatorio. Conocía personalmente a cada uno de los 7.000 feligreses y para todos era un amigo. Se presentaba con la misma sencillez en el palacio de los grandes que en las más humildes chozas de su parroquia, y en todas partes sus consejos eran escuchados con respeto y amor. Para los sacerdotes del distrito, él era al mismo tiempo el amigo respetado y modelo. Muchos de ellos fueron sus alumnos durante su ministerio en Olival y había llevado hasta el altar a 28 jóvenes de su parroquia. ¡Qué maravilla! Esta cifra por sí solo no es el más hermoso de los elogios. Después de la Revolución de 1910, los jacobinos, los anticatólicos del país, habían intentado marchar y debilitar tan hermosa reputación, haciéndole encerrar durante unas horas en las prisiones de Santarém, y con ello aumentó su popularidad. Muy pronto, entre este buen sacerdote y los pequeños videntes de Fátima se creó una especie de poderosa amistad. Se impuso el deber de enseñarles a conservar sus secretos sin faltar a la verdad y a iniciarles en la vida espiritual, indicándoles de modo particular cómo podrían demostrar su amor a nuestro Señor, ofreciéndole muchos sacrificios. Si tenéis gana de comer algo bueno, no lo comáis, y en su lugar comed algo que os guste menos. Este es un sacrificio. Cuando tengáis muchas ganas de jugar, no juguéis. Esta es una hermosa mortificación que agradará a Jesús. Si hay número curiosos que os quieren preguntar y vosotros no podéis evitarlos, es que Dios así lo quiere. Ofrecedle también este sacrificio. Cuando iba a Fátima, Jacinto Ferreira no dejaba de ir a ver a Jacinta para darle ánimos. De cuando en cuando enviaba al Juzrel a una piadosa viuda del caserío de Santuria, cerca de Olival, a quien le llamaban señora Emilia. Esta buena persona se llevaba consigo a Lucía
y la conducía al presbiterio de Olival, en donde permanecía 2 o 3 días en compañía de una sobrina del párroco Ferreira. Durante estas estancias allí, el buen sacerdote consagraba largas horas a enseñarle la práctica de la virtud y a prodigarles los más prudentes consejos. Mire Dios cómo ayuda. El párroco se hizo el difícil, a otro párroco viene a ayudar. Sor Lucía de Jesús, cuando más tarde será Sor Lucía, conserva todavía el más agradecido recuerdo de esta primera guía de su vida espiritual. El señor arquipreste se interesaba mucho también por Jacinta y por Francisco, y a través de Lucía les enviaba sus paternales pensamientos y sus buenos consejos, sobre todo cuando uno y otro enfermaron. Más tarde debía ser designado por Monseñor el obispo de Heredia como miembro de la comisión canónica informadora de las visiones y milagros de Fátima. Por otra parte, desde el primer momento se declaró partidario convencido de las realidades de las apariciones. Entonces, queridos hermanos, estos niños ofrecen sacrificios, ofrecen penas, ofrecen dolores. Hay oposiciones de la parte de los anticristianos y también hay, y de los católicos también, pero también hay uno que otro sacerdote que los apoya, que los guía, que los aconseja, que los educa en secreto de la perfección cristiana. Por ejemplo, Dios mío, os amo en agradecimiento de las gracias que me habéis concedido. Les enseña a hacer sacrificios, oraciones. Por ejemplo, si tenéis ganas de comer algo bueno, no lo coméis. En lugar, comed algo menos que les guste menos, etc. Entonces, hoy estamos en una crisis tremenda mundial, en lo religioso, en lo social, en todo. Recemos más, hagamos sacrificios, dejemos esta vida materialista que nos ha invadido y tengamos ayuno, oración, caridad, limosnas. No olvidemos que la limosna es la ala que lleva nuestras oraciones al cielo. Entonces, en la charla siguiente vamos a ver cómo esos niños realmente a su edad tenían sed de hacer sacrificios. Si quieren conocer mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos bastante material de toda la fe católica explicada. Que Dios los bendiga, la Virgen Madre nos cuide. Amén.